La importancia de la familia en el tratamiento de las adicciones. Quinto simposio académico sobre adicciones de La Habana, Cuba, organizado por CEDRO. Agradezco al profesor Justo Reinaldo Favelo de La Habana, Cuba, la invitación que me hiciera para participar de este importante encuentro académico. Mi nombre es Juan Carlos Mancilla, yo soy de Argentina, de Córdoba, de la provincia de Córdoba más específicamente, y trabajo en el tema adicciones, consumos problemáticos de sustancias desde el año 1989. La idea es entonces presentar en este espacio justamente cuál es la trayectoria que se viene haciendo en esto de incorporar o no incorporar o cómo incorporar a las familias en los procesos terapéuticos. Este ha sido siempre un gran desafío. En realidad ha sido un desafío de la psicoterapia saber qué lugar ocupa la familia en un proceso de ese tipo. Me gustaría mostrar distintas etapas por las que se ha pasado en relación a esta temática y tratar de identificar distintas tipologías o características de terapeutas o instituciones en relación a cómo vinculan a la familia en los procesos terapéuticos. Vayamos entonces a esto que he planteado, que es como distintos periodos. Hay dos grandes periodos en esto del trabajo con familia, ¿no? Podríamos decir que el primer periodo, donde todavía la familia no se incorporaba a los procesos terapéuticos, se podrían definir como la necesidad justamente de la apertura a ese sistema familiar. Al comienzo, y vayamos hasta el año 45, hasta los años 50, incorporar a la familia en los procesos terapéuticos no era algo en la cual la psiquiatría o la psicología o las terapias del comportamiento estaban acostumbrados. Era todavía un campo incipiente, un campo como de investigación. ¿Qué fue lo que hizo que apareciera el interés por incorporar justamente a los sistemas familiares a los procesos terapéuticos? Me gustaría mostrar o mencionar algunos de estos escenarios. Lo primero fue el fracaso de los abordajes psicoterapéuticos con distintos tipos de población. Es decir, hubo como un fracaso, como una idea de que había ciertas situaciones en lo cual se chocaba contra la pared. No se podía seguir avanzando. Había como un tope. Uno de esos era cuando se trabajaba con niñas o con niños, es decir, la psicología, la psiquiatría infantil encontraba como una frontera muy cercana, muy rápida del fracaso justamente, cuando se trataba solo de abordar el problema entrevistando o teniendo vínculo con el niño o la niña. Se vio la necesidad de que habría que empezar a ampliar el foco, como si tuviésemos un zoom de una máquina fotográfica y lo empezáramos a voltear para atrás y se abriera el foco de la escena. Más o menos eso parecido pasó en esa situación. Es decir, incorporando a la familia, incorporando el vínculo de los padres, las visiones del mundo que tenían estas familias, en los procesos interaccionales en los cuales justamente se generaba la convivencia o la cotidianeidad, empezó a dar más herramientas para trabajar con la niñez. Incorporar a la familia entonces fue allí como un descubrimiento y más que todo como una necesidad. Otra población fue la situación del trabajo con psicóticos. El trabajo con psicóticos solamente si se trabajaba en el vínculo profesional-paciente, se encontraba ahí un gran fracaso. Se necesitaba ampliar la mirada, ampliar el campo interaccional, el escenario interaccional en el cual el paciente estaba presente. Así entonces también se empieza a incorporar a las familias. Y en el caso de lo que en aquel entonces, al comienzo, estamos hablando de la década del 50, por ejemplo, se llamaba la toxicomanía, que luego fue cambiando como de muchos nombres, justamente el trabajo con toxicómanos también mostraba un alto fracaso. Entonces los terapeutas,
psiquiatría, la psicología, el trabajador social, empezó a plantearse cómo se puede hacer para abordar este tipo de problemática tan difícil de atrapar, de asir. Allí aparece también la idea de abrirse a la familia y ver qué sucedía cuando empezábamos a investigar lo familiar. Es interesante que algunos años después, década del 60, del 70, cuando empieza a florecer lo que se llama el enfoque de terapia familiar sistémica, cuando aparece ese modelo, esa perspectiva, ese enfoque sistémico, el tema de la familia comenzó a tener como muchísima importancia. Por ejemplo, especialistas como Minuchin, Salvador Minuchin, un argentino también de una provincia aquí cercana a Córdoba, de la provincia de Entre Ríos, uno de los popes de los padres de la terapia familiar sistémica, escribió varios trabajos en relación a cómo abordar las adicciones desde la perspectiva familiar, porque se veía que en soledad generalmente los resultados eran escasos, mínimos o nulos. También habían aparecido en aquel entonces, en el primer movimiento de las comunidades del trabajo en adicciones, esto que llamamos el surgimiento de las comunidades de vida. ¿Sí? Las comunidades de vida eran justamente aquellas experiencias donde personas que habían abandonado el consumo de sustancias abrían una comunidad de convivencia que luego sería denominada comunidad terapéutica, pero aquí estamos en el primer momento donde lo podríamos denominar la fase de comunidades de vida, donde las personas no solamente iban a dejar los consumos, sino iban a vivir también ahí, como una alternativa a ese mundo, al otro mundo del cual provenían, el cual se tenía una perspectiva muy negativa. No olvidemos que también estábamos justamente en un momento histórico de la creación de comunidades paralelas a la comunidad ciudadana como se entendía hasta ese entonces. Por ejemplo, aparece el movimiento de las comunidades hippies. El movimiento de las comunidades hippies, el movimiento hippie, aparece en paralelo al movimiento de las primeras comunidades de vida, que son los antecedentes de las comunidades terapéuticas, ¿sí? Es decir, aquellos lugares donde aparece la idea de una familia alternativa, una familia sustituta, una verdadera familia, y la familia de origen era algo de lo cual deberíamos desligarnos. Entonces también en el campo de la psicoterapia hay un avance del enfoque familiar en distintas escuelas de psicología. Se empezó a estudiar mucho más la cuestión de la conducta desde la perspectiva familiar. Pasamos. Cuando ya se pasa de esa primera etapa, donde se ve la necesidad del abordaje familiar, pasamos a una segunda etapa, ¿no? Una segunda etapa donde yo quisiera caracterizar algunos elementos, algunos justamente momentos. En esta segunda etapa, la familia es vista desde distintas perspectivas. Uno de ellos es que la familia aparece como un grupo informante. Esta puede ser una primera mirada. La familia aparece como un grupo informante. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que se convoca a la familia para conocer más sobre el paciente. Estoy dando este primer modelo en cual se empieza a ensayar la inclusión de la familia dentro de los procesos terapéuticos de las adicciones. El primero es que la familia aparece como el grupo informante. Y son modelos que todavía coexisten, que están entre nosotros. Y quizá podríamos revisar si nosotros no nos encontramos también en algunos de estos modelos de trabajo. ¿Qué significa la familia como informante? Se la convoca para conocer más sobre el paciente. Se supone que la que tiene información sobre el paciente, la que sabe qué es lo que le pasa a él o a ella, es la familia. Se supone que la familia sabe más del paciente que el paciente mismo. O no solamente sabe más, sino que se considera más verdad lo que la familia nos dice del paciente que lo del paciente dice de sí mismo.
Obviamente estamos aquí en una mirada bastante descalificadora sobre el discurso del paciente. Entonces necesitamos estos informantes que nos echen luz, que nos digan de qué se trata la historia de esta persona que tenemos los terapeutas delante o los operadores delante. Entonces se convoca a la familia para conocer sobre el paciente. Se valida más el discurso de la familia que el del paciente. Esta es otra característica del modelo de trabajo con la familia como grupo informante. Se desprestigia la palabra del paciente y se convalida el discurso familiar. Aquí la familia no es vista como parte del problema, sino casi como una coterapeuta. Es decir, no se trata de buscar cambios en el modelo de interacción familiar, porque la familia no es vista justamente como parte del problema. El problema lo tiene un individuo para este enfoque. Y por lo tanto, cuando se acude a esta familia a la cual se valida el discurso, se la vincula con el terapeuta casi como si fuese un coterapeuta. El terapeuta aquí, y este es el gran riesgo de este modelo de la familia como grupo informante, es que el terapeuta es cooptado por el discurso familiar, es tomado, ¿no? Es como chupado por la energía familiar, por la danza familiar, por el baile familiar, por lo que llamamos el estilo de familia, ¿no? Esto de danza, de baile, son por ahí metáforas muy propias de nosotros los terapeutas familiares. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque el paciente es cooptado por el discurso familiar y restringido, por lo tanto, en su capacidad de intervención sobre todo el sistema, ¿no? Es restringido. De lo que se trata aquí es entonces de reconocer un modelo, el de grupo informante, quizá con los que muchos terapeutas trabajen, pero que tenemos que tener conciencia que aquí no estamos trabajando con el paciente y su familia. Estamos trabajando casi únicamente con la idea de modificar conductas en el paciente, y a la familia la tenemos como una especie de grupo intocable, ¿no? Sobre lo cual obtenemos información, pero no generamos ningún cambio en la visión que ellos pueden tener del problema ni en el tipo de interacción que tienen con el paciente. Pasamos al segundo, la identificación de la familia como un agente tóxico. Este es un segundo modelo. Y como digo, no son solo modelos que históricamente se fueron sucediendo, sino que también hoy existen. Hoy hay muchos terapeutas que trabajan con el modelo anterior, el modelo de la familia como informante. Y también muchas instituciones, aquí me gustaría hablar más de instituciones, que identifican a la familia, trabajan con la familia como si fuesen un agente tóxico. Veamos de qué se trata. Es un modelo muy presente justamente en los modelos, en los tipos de internación en comunidades terapéuticas, clásicas y cerradas. Las que están sobre todo basadas en experiencias de vidas, le hace trabajo con ex adictos solamente, o desde una perspectiva religiosa, las que quedaron en ese momento, las que luego no incorporaron el panorama profesional en este punto. En estas instituciones, justamente la institución aparece como la familia verdadera, como la familia sustituta, descalificando a la familia de origen. Hasta se definen a sí mismas como la familia. Saludan al paciente como si fuesen ellos una familia. No estoy diciendo que este modelo de una comunidad terapéutica que hoy día también saluda buen día familia y todos repiten buen día familia sea algo negativo. El problema es cuando nos quedamos ahí, cuando esa opción implica que la familia original debe ser una especie de familia descartada ya, una familia de la cual el paciente se debería desentender. Y que la familia verdadera pasa a ser la de la comunidad terapéutica, por ejemplo. Aquí la familia de origen es definida como una influencia negativa y causante de la adicción. No se incluye a la familia, por supuesto, en el proceso de tratamiento, a raíz de esa misma hipótesis, ¿no? Se la define como una influencia negativa. Se la acusa de ser la responsable casi de la adicción. La institución aquí trata de salvar al paciente de la familia de la cual proviene. Hay que tener mucho ojo con esta visión. Si bien pueden haber familias muy negativas, destructivas y sin duda familias tóxicas,
es un problema cuando trabajamos solamente desde esta visión y por lo tanto proyectamos esta idea, a toda familia que tenemos delante, ¿no? Descalificando la capacidad sanadora de contención y de acompañamiento que pueden tener sobre quien padece el problema de las adicciones. En este modelo se construye una mirada muy culpógena sobre la familia. La familia tiene la culpa. A veces no se lo dice así, pero se trata a la familia como si eso fuese así. Y por lo tanto, ¿qué hace la institución? Porque generalmente este modelo es sostenido más que por terapeutas tomados desde esfuerzos individuales, es sostenido desde instituciones. La institución asume una posición protectora y paternalista sobre el paciente, como si debiera protegerlo del daño familiar, como si lo debiera cobijar. Entonces, toda información que de la familia quiere llegar al paciente como se lo preserva. La institución siempre funciona como un filtro entre esa familia que está fuera del lugar de internación y el paciente que está adentro. Entonces debe revisarlo todo, monitorearlo todo, censarlo todo. Es como un gran censor, en el sentido de la censura del discurso familiar. Es como que habría que proteger a este adulto que está internado o a este adolescente que está internado de esta mala influencia familiar. Entonces, la institución aparece justamente con este protagonismo protector y de tutelaje del paciente. El problema de esto, obviamente, es que aquí, cuando el paciente sale de lo institucional y regresa al mundo familiar, no se han producido cambios en ese contexto familiar al cual regresa, porque justamente no se dio la posibilidad de que se modifique el tipo de interacción, los procesos interaccionales entre esa familia y el paciente que tarde o temprano vuelve allí, va a volver allí. Es decir, como que se perdió una oportunidad para trabajar seriamente en esos procesos. Tenemos acá otro modelo más. La incorporación de la familia como un protagonista neutro. Es una incorporación tramposa, porque en realidad se lo considera como una entidad sobre la cual no hay que esperar demasiados cambios. Aquí el terapeuta solo trabaja con quien padece la conducta adictiva, prescindiendo de la participación familiar en el proceso. Es como que se descarta la participación familiar. La familia está ahí, ni como buena ni como mala influencia, sino como neutra. Y por lo tanto se prescinde de la participación de los vínculos con los cuales los pacientes llegan a tratamiento. Las cuestiones interaccionales, familia, paciente, no son tenidas mayormente en cuenta. Solo se da importancia a los procesos intrapsíquicos. Y no se da real importancia al comportamiento interpersonal. Porque aquí tenemos estas dos dimensiones, ¿no? De cualquier enfoque psicoterapéutico. Hacer énfasis en lo intrapsíquico o hacer énfasis en lo interpersonal. O dicho de una forma hasta más poética, lo interpersonal o lo intrapersonal. Estamos siempre disputados entre esos dos escenarios. Las cuestiones interaccionales familia-paciente no son tenidas mayormente en cuenta, solo se da importancia a los procesos intrapsíquicos. De eso se trata. Se cumple con la condición que muchos pacientes proponen. No quiero molestar a mi familia, pues solo se trata de un asunto personal. Cuando un paciente me dice eso, yo siempre le devuelvo el mensaje de que ese es el sueño de todo usuario problemático de drogas. Pensar que su problema de consumo solamente lo afecta a él o a ella y que no impacta sobre los demás. ¿Por qué es todo el sueño de todo consumidor de drogas? Bueno, porque muchas veces el reclamo, la alarma, el pedido, la alerta, el dolor se manifiesta en los seres queridos de quien consume sustancias. Y la persona cuando empieza a escuchar esto como se queja, ¿por qué se meten en mi vida? ¿No? Entonces, a veces se llega con el mismo discurso a la terapia. No quiero que molesten a mi familia. Esto es un asunto solo personal mío. Cuando yo recibo un paciente que se cierra mucho en esa lectura, obviamente lo sigo acompañando desde ahí, pero siempre como cuestionándole esa perspectiva.
tratando de que abra el juego, entendiendo también de que si no abre el juego a lo interaccional es porque hay algo que le conviene en esa cosa cerrada. Es una manera también tramposa de guardarse para futuras recaídas, ¿no? Porque, o futuros abandonos de tratamiento, o futuras deserciones a distintos momentos del tratamiento. ¿Por qué? Porque no tiene una familia por detrás que, habiéndose comprometido, también por ese mismo gesto, lo compromete a él en el proceso terapéutico. Cuando un paciente se anima a abrir el juego a lo familiar y la familia es incluida en el proceso terapéutico, luego, aunque el paciente por allí, que sabemos que eso nos pasa mucho, deserta, se va un tiempo, después vuelve, si sabe que tiene a su familia comprometida en tratamiento, hay un aliciente muy fuerte para continuar sosteniéndolo. Lo ayuda a comprometerse. Es un gesto de compromiso muy significativo cuando un paciente ya asume esto de, bueno, incorporemos a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos queridos, porque estamos hablando acá de la familia como todo vínculo afectivo en el cual el paciente necesita desenvolverse para estar mejor. Cuando se incorpora a la familia o se la considera un agente neutro, se pierde la oportunidad de fijar una mayor adherencia, lo que venía diciendo, a tratamiento, involucrando al entorno familiar. Son muchos los beneficios cuando en un proceso terapéutico se incorpora a la familia. Y acá un dato interesante para ver, que se carga solo al paciente con la responsabilidad del cambio, cuando se asume a la familia como algo neutro, ¿no? Solamente parecería que la responsabilidad del cambio le pertenece al paciente y que la familia no puede hacer nada para modificar esa conducta dañina de la cual el propio paciente se queja, porque claro, un paciente está en tratamiento porque hay algo de su conducta obviamente que no puede manejar. Entonces la pregunta es, ¿la familia puede ayudar a que el paciente maneje mejor aquello que se le fue de control? Y bueno, la respuesta desde la terapia familiar, del enfoque sistémico, es que sí. Y acá entramos en el último modelo de la etapa cuando ya se incorporó a la familia en los procesos terapéuticos. La incorporación de la familia como parte del sistema terapéutico. Acá es interesante porque aquí hay también como una revolución del lenguaje. Es decir, el paciente ya no es solo fulano de tal, Juan, Pedro, José. El paciente es la familia. Son los González, los Pérez, los Basualdo, ¿sí? Es decir, la familia pasa a ser el paciente que el terapeuta o la institución tiene. Obviamente, dentro de ese gran paciente hay lo que llamamos un paciente identificado. Hay alguien sobre el cual hay que intervenir específicamente, pero sin descuidar el entorno y sin despreciar los cambios positivos que ese entorno puede lograr, modificando el contexto en el cual el paciente identificado se desenvuelve. El paciente, junto con su familia, es parte del proceso de tratamiento y escenario para la intervención terapéutica. Es también interesante el fenómeno porque sabemos que históricamente, cuando se fue ingresando a las familias en los procesos terapéuticos, los tiempos de internación en las comunidades, de internación de los años 60, 70, que a veces duraban 2 años, 3 años o más, ¿no? Empezaron a mermar, ¿no? Y luego se empezó a dar el fenómeno de lo que hoy conocemos como los tratamientos ambulatorios. Es decir, hay como una gran eficiencia en la incorporación de la familia en los procesos terapéuticos. Me refiero, se pueden lograr mayores cambios, quizá hasta con menor esfuerzo, ¿sí? El paciente junto con la familia es parte del proceso de tratamiento. Cambió la visión del terapeuta o las instituciones. Se presupone que el modelo de interacción familiar es un componente que puede estar presente en la persistencia del problema. Aquí se considera a la familia como parte de solución y también como parte del problema. No es solamente un recurso
para entender a qué meta debemos llegar, sino también entender por qué no se ha llegado a esa meta, ¿no? Es un componente que puede estar presente en la persistencia del problema familiar. Quizás las razones, yo siempre le digo a mis pacientes, las razones por las cuales comenzaste a consumir drogas hace 10 años, 5 años, 20 años, no son necesarias las mismas por las cuales seguís consumiendo ahora. Por ejemplo, un paciente pudo haber comenzado cuando estaba en lo que hoy sería su familia de origen y hoy está participando de una familia nueva porque tiene su esposa, tiene sus hijos, ¿sí? Está en un nuevo contexto. Entonces, no vamos a decir que y sigue consumiendo drogas. Entonces, la causa no está ahora en la familia actual. Y si está con lo anterior, ¿por qué se sostiene? Y ahí aparece la pregunta. ¿Qué tipo de interacción hace que un paciente persista en el consumo? ¿Qué tipo de interacción sostiene a un paciente en el consumo? Entonces, es un trabajo aquí, la incorporación del sistema terapéutico más en el aquí y ahora de la realidad familiar. Se define que los cambios esperados en el sistema familiar facilitarán los cambios que el paciente identificado necesita conseguir. Lo traduzco en cómo lo digo dentro de un momento terapéutico familiar. Le digo a la mamá o al papá, ustedes no pueden meterse en el corazón de tu hijo o de tu hija para que él piense como te gustaría que piense. No puedes meterte tampoco en la cabeza ni en el corazón de él, ni para que piense ni para que sienta lo que a vos te gustaría que sienta. No, los cambios obviamente los tiene que activar él o ella. Pero sí, vos como papá, vos como mamá, vos como esposa, esposo, hijos, a la familia va este mensaje, sí pueden construir las condiciones para que ese cambio aparezca de manera más fácil. Es decir, el paciente debe hacer los cambios, pero la familia puede generar un contexto de convivencia y de interacción en el cual dichos cambios se presenten con mayor facilidad. Y ese es un aporte enorme a todo proceso terapéutico, ¿no? También se define que los cambios esperados en el sistema familiar facilitarán los cambios que el paciente identificado necesita conseguir. Más o menos lo que estoy diciendo. Y por último, se trabaja sobre los aspectos estructurales de la familia y también sobre su visión del mundo, en cuanto a cómo define el problema. Se trata de que la familia encuentre un abanico de alternativas mayor en su mirada sobre el problema y en sus estilos interaccionales. Es decir, aquí ya no vamos a entrar en detalles porque ya sería entrar en el cómo se hace, en el know-how, en el cómo se lleva adelante. Pero claro, hay que trabajar cuestiones estructurales de la familia, cuestiones que hacen a la visión del mundo de la familia y cuestiones en el campo interaccional, es decir, a los procesos familiares. Estructura, visión del mundo y procesos son dos dimensiones muy claves, importantes, centrales en todo modelo de interacción familiar, ¿no? Pero acá aparece eso con mucha claridad. La familia puede generar una estructura donde el orden de la conducta que necesitamos en este individuo, en esta persona, para que vaya recuperando el autocontrol, ese orden pueda darse. Y a veces ese orden viene de afuera, ¿no? Empieza a trabajarse mucho desde la heteronorma hacia la autonorma y todos temas ya que hacen, como dije, a los procesos en específico. Bien, hasta aquí entonces mi ponencia. La idea era poder hablar acerca de esto, de cómo los procesos de intervención terapéutica se han ido modificando con el tiempo, como de el no trabajar con familias ha pasado a trabajar con familias, pero ese trabajar con familias tiene distintos enfoques y modalidades, ¿no? Donde la familia puede ser alguien que nos genere simplemente información, donde la familia puede ser vista como alguien tóxico, donde puede ser alguien neutro o donde puede ser un protagonista que lo consideremos esencial para el cambio que buscamos. Muchas gracias por la atención. Como ya lo mencioné en la placa, mis felicitaciones a los que llevan adelante este simposio. Y aquí tienen mi página web, www.juancarlosmancilla.com, donde me pueden contactar o también a través de distintas redes sociales si me buscan. Un gusto y espero que haya sido útil.